Bueno, muy buenas noches. Nosotras somos el grupo de seminario de investigación de la Universidad EAN. Somos Diana Caicedo, María del Pilar Casas, Isaura Maya y Sandra Castañeda. Y hoy contamos con la presencia de María Isabel Riaño, profesional, psicóloga. Cuéntanos, María Isabel, pues, un poco sobre ti. Bueno, gracias Sandra. Pues primero agradecerles la invitación. Yo soy María Isabel Riaño Fonseca, soy psicóloga, me gradué de la Universidad Javeriana. Bueno, he trabajado en diferentes contextos, estuve haciendo clínica infantil en un colegio. También he hecho consulta particular, ahorita me dedico también a eso y he estado también haciendo psicología educativa y con unas partes de organizacional también, porque pues los psicólogos educativos terminan haciendo de todo en los colegios. Y actualmente trabajo en la Universidad Javeriana en un programa que se llama Mentes Colectivas, que es una línea de atención telefónica a todo el país, en donde hacemos primera orientación psicológica desde los 14 años en adelante, con diferentes problemáticas. Fue una herramienta que se creó en pandemia y que ha sido tan buena que ha surgido, pues que ha continuado después de 2 años. Y también me dedico pues a hacer consulta particular. Yo hago pues clínica desde el enfoque psicodinámico. Es lo que más me gusta y lo que pues ahorita, en lo que ahorita estoy. También he trabajado mucho con padres de familia y con niños. Tengo un cuento infantil para el trabajo de emociones que también surgió en pandemia, dada pues toda la situación que estaba sucediendo y los papás en la casa. Y bueno, esa es como mi trayectoria en términos generales. Perfecto, Marisabel, muchas gracias y bueno, pues podemos ver que tienes ya bastante experiencia pues en el ámbito psicológico y abordas un tema bien interesante que es el de la pandemia. Nosotras por nuestra parte quisimos enfocarnos más en el tema del estrés laboral, específicamente en los médicos, porque vimos que también a raíz de la pandemia los médicos sufrieron como un estrés muy fuerte pues por todo el trabajo, por obviamente todo lo que conllevó esta pandemia global. Y bueno, queremos hacerte unas preguntas. La primera es, ¿qué diferencia tiene el estrés laboral a otros tipos de estrés? Bueno, primero partiendo de la definición del estrés, ¿no? El estrés eh, es una emoción que aparte cuando las personas sienten que no tienen las suficientes herramientas para afrontar una situación. Es decir, el contexto nos presenta una situación y desde nuestra percepción sentimos que no somos capaces de afrontarlo por muchísimos motivos. Y ahí es cuando se genera el estrés y surge como de una sensación de incapacidad de resolver ciertas situaciones. Cuando hablamos de estrés laboral, es esta definición adaptada al contexto laboral. Y es que lo que nos exige el trabajo, lo que nos piden los jefes, las situaciones, el contexto, sentimos que no tenemos las herramientas para afrontarlo. Y es ahí cuando surge el estrés laboral. Entonces las personas tienden a poner su trabajo de manera prioritaria, ¿sí? Y entonces el estrés que se genera en el medio laboral se empieza a expandir, a tal punto que la persona puede llegar a desbordarse, y bueno, ahí el burnout, que seguramente ya lo han estudiado un poco ustedes. Y pues es como esto en términos generales, ¿no? Como el trabajador siente que no da más en el trabajo, ¿sí? Como que ya no tiene las herramientas para afrontar lo que le piden. De acuerdo. Y en medio de ese desbordamiento que mencionas, o sea, donde el trabajador dice, estoy full de trabajo, estoy estresado, digamos que ese estrés se puede también segmentar, hay tipos de estrés laboral. Y yo lo que he logrado entender y lo que he evidenciado también en el trabajo, como les comentaba, esta línea de atención, uno de los temas que llega es el estrés laboral, o sea, las personas se sienten completamente explotadas y más lo que pasó en pandemia. Y uno lo puede dividir en diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, tenemos una, em, ¿cómo se llama? Como discrepancia entre la vida laboral y la vida personal, ¿no? Entonces, cuando la persona siente que el trabajo le consume completamente su vida personal. Y esto sucedió muchísimo en pandemia, sí, porque pues se mezclaron, ¿no? Las personas en las casas, el estrés, todo lo que estaba pasando, los médicos pues no tenían eh,
tiempo, sino solamente estar en las clínicas atendiendo, se necesitaba mucho más personal. Entonces empieza como a unir esto y la persona deja de disfrutar, deja de hacer actividades, deja de estar en familia, deja de ocuparse del resto de áreas de funcionamiento de la persona que son indispensables para el bienestar psicológico. Entonces ese sería el primero, como esa discrepancia entre la vida laboral y la vida personal. El otro, diría yo que son los problemas de adaptación al trabajo. Sí, esto está muy ligado también a la parte de tecnología y de avances como que se han hecho en los últimos tiempos, ¿no? A veces las personas se empiezan a sentir como estancadas por todo el avance que hace la empresa, por todas las innovaciones, ¿sí? Y eso genera mucho estrés porque la persona tiene que empezar a reestructurar su trabajo, a que, por ejemplo, los psicólogos hacíamos atención presencial antes. Enfrentarnos a la pantalla es algo completamente nuevo, ¿no? Se pierde la parte corporal, se pierde la privacidad, la confidencialidad empieza ahí a tener sus dificultades porque lo oyen en la casa de la persona, a uno también está con la familia, ¿sí? Entonces empiezan a pasar todas estas cosas que implican que la persona se adapte, ¿sí? Y eso genera un estrés porque a veces pensamos que esas capacidades que uno tenía antes no son suficientes para todo esto que nos pide el medio. Lo otro que puede pasar son las relaciones personales. Las empresas y, bueno, los hospitales también tienen unos ambientes muy pesados, jerarquías, em, relaciones de mucha tensión también, ¿no? Donde hay que tomar decisiones y pues al ser seres humanos, pues obviamente tenemos nuestros choques, nuestras dificultades al comunicarnos. Entonces, cuando no hay un ambiente laboral em, que facilite la comunicación, el bienestar, se genera también estrés, ¿no? Porque empiezan los grupos, empiezan los choques, entonces eso hace también que la persona como que pueda llegar a entrar en una crisis dentro del trabajo, no querer ir, no sentirse bien. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, hay otros factores, por ejemplo, el acoso laboral es algo que se ve mucho y que es otro tema que hemos atendido mucho en este programa y es que las personas se sienten presionadas por los jefes, a veces puede haber acoso sexual, bueno, hay muchas dificultades em, alrededor del acoso que también genera estrés porque la persona empieza a sentirse en una relación de poder donde no puede salir de ahí. Em, y bueno, y ya como en el contexto médico y en el contexto de las personas de salud mental aparece un factor muy importante que es el sufrimiento humano. ¿No? El enfrentarse al sufrimiento humano puede traer un desgaste emocional muy grande para el profesional. Los médicos se enfrentan a las enfermedades y esto genera como, uy, ¿en qué momento me pasa a mí? ¿En qué momento le pasa a mi familia? Se enfrentan a familiares sumamente enojados, también estresados, también, eh, claro, en una situación de crisis, ¿sí? Entonces, claro, quien tienen al frente es el médico, quien quieren que les resuelva la situación es el médico, que es completamente entendible que eso pase, pero que puede generar mucho estrés en los profesionales de salud. ¿Mm? Y pues queda el factor, obviamente, de la muerte, ¿no? Como enfrentarse a la muerte constantemente, que fue lo que pasó en pandemia, también genera un factor de estrés, ¿no? Esa vulnerabilidad, el saber que los médicos son igual de frágiles a sus pacientes y que muchas veces eso ni se tiene en cuenta, ¿no? Como que se vean los médicos un poco en esta posición de superioridad, de salvadores, de que todo lo logran, pero son igual de humanos al resto. Y creo que enfrentarse a eso genera también mucha angustia, mucha ansiedad, mucho estrés. Em, y bueno, y finalmente pues tenemos el burnout, que es este estrés como gigantesco donde la persona ya dice como no puedo más, se empieza a somatizar, empiezan todas estas enfermedades físicas, a fallar en el trabajo por la cantidad de estrés y a tener que parar y tener que incapacitarse por la cantidad de angustia que está sintiendo en ese momento. Entonces, eso serían, yo creo que eso es lo que yo he logrado saber como en mi trabajo y en lo que he podido ver también en los colegios, con los profesores y esto, ¿no? De acuerdo. Y una persona, bueno, es que sí son varios factores que de pronto hay que tener en cuenta, pero una persona, por ejemplo,
como tú lo mencionas, que tiene todas estas, como todas estas ramas o niveles de estrés, ¿qué puede hacer para, no sé, cómo se hace para abordar ese estrés laboral, cómo manejarlo? Bueno, yo creo que ahí tiene que haber una unión entre la empresa, la institución, ¿sí? Y el empleado. ¿M? En primer lugar, yo creo que hay que hacerlo saber, ¿no? Hay que contarle a las personas de gestión humana, a los psicólogos que hay allá, al jefe, ¿sí? Que está sintiendo una carga laboral muy grande, que está angustiado, que necesita tiempo, que siente que la familia no le está dedicando tiempo. ¿M? Claro, esto depende también de la respuesta de la empresa, ¿no? Como que si la persona va y le dice al jefe y en ese momento lo cortan, pues obviamente la persona se va a quedar callado y el estrés va a seguir aumentando. Entonces, yo creo que tiene que haber una relación muy fuerte entre la empresa y el trabajador, ¿sí? Em, Eso en primer lugar, como dar a conocer a tiempo que se está empezando a estresar, ¿no? Porque como nosotras como psicólogas sabemos que los problemas no explotan de la nada, sino que todo va aumentando, ¿no? Todo es escalonado. Entonces, el estrés empieza relativamente pequeño, ¿sí? Pero normalmente lo atacamos cuando ya está en un nivel sumamente grande. ¿No? Entonces, que es importante, la persona puede identificar lo que le está estresando, si está empezando a tener problemas de sueño, de alimentación, si está irritable, si como todos estos factores, para que lo pueda comunicar y atacar el problema. Otra cosa muy importante es aprender a distribuir el tiempo, ¿no? Porque como les decía al principio, las personas dedican muchísimo a estar en el trabajo, ¿sí? Y las otras áreas de la vida de la persona se empiezan a perder. Entonces, claro, se pierden la familia, los hobbies, eh, el autocuidado, el aprendizaje, bueno, muchísimas más. eh, y eso hace que pues la persona entre en mucha más crisis. Entonces, una forma de afrontar el estrés laboral es saber cómo distribuir ese tiempo y cómo dedicarle también espacios y momentos a esas otras áreas de su vida. ¿Para qué? Para que se sienta un complemento, para que se sienta pleno. Porque si sabe que tiene un problema en el trabajo, puede llegar a la familia a acudir a ella, que puede tener tiempos de descanso sumamente importante. Y más los médicos, si se enfrentan a tanto estrés. Y muchas veces pensamos que los médicos están 24/7 conectados, ¿no? Ellos están disponibles todo el tiempo. ¿Y en qué momento duermen? ¿En qué momento comen? ¿En qué momento descansan? ¿No? Entonces también es saber, listo, tengo este rato, vamos a dedicar este rato a este hobby, a este momento, a estas personas. Y algo muy importante que creo que descuidamos mucho son las pautas de autocuidado, ¿no? La alimentación, el sueño y el ejercicio, ¿no? Em, Creo que a veces como personal de salud lo podemos decir y aportarle a la gente, tienes que comer bien, tienes que dormir, pero al momento de hacerlo entre nosotros se nos olvida, ¿sí? Entonces, claro, al estar tanto en función del otro, perdemos el autocuidado, pero es muy importante saber que para poder cuidar al otro y para poder atender al otro, primero hay que empezar por uno. Y eso es lo primero que uno le dice al personal de salud y a las personas que ejercen cuidado y profesiones similares, y es que empiecen por cuidarse a ellos mismos. ¿M? Dormir, comer y hacer ejercicio, eso es lo más básico que necesitamos para poder estar bien. Mm, entonces yo diría que son esas, cómo afrontar el estrés laboral con esos, sí, pautas, puntos que les acabo de decir, y el principal, el autocuidado. De acuerdo, Marisabel. Y también está un poco enlazado con cómo prevenir el estrés laboral. Entonces, prevenirlo también puede ser desde el principio tener esas normas de autocuidado que nos dices, que es lo básico, buena alimentación, ejercicio, espacios de descanso, y como más, una persona que de pronto hasta ahora se está enfrentando a un ambiente laboral, ¿cómo podría prevenir para que no llegue a, ese nivel, a niveles de estrés elevados? Diría yo que el primero es empezar a autoconocerse muy bien, ¿no? A poder hacer como una autolectura de cuando uno está bien y cuando se ha enfrentado a estrés. El cuerpo es maravilloso porque la unión que tiene con la mente es impresionante y muchas veces lo dejamos de lado. Entonces, empezar a notar qué cambios corporales tengo, ¿no?
Entonces, no sé, hay veces que sale mucho acné, hay veces que se cae el pelo, las gastritis, los dolores de espalda, la falta de sueño, la sudoración en la noche, bueno, todos estos cambios corporales que hacen que las personas digan como, uy, creo que algo me está pasando. ¿M? Entonces, creo que de una forma preventiva es aprender a conocer el cuerpo de uno y aprender a notar esas señales que pueden estar manifestándose cuando ya hay niveles de estrés muy altos. ¿M? Ah, bueno, creo que eso es algo que me faltó decir en la primera pregunta, y es que el estrés de por sí no es malo. O sea, un nivel de estrés pequeño, ¿sí? No le hace mal a nadie. ¿Por qué? Porque nos da un poquito de adrenalina, porque nos pone a organizarnos, nos activa, ayuda al cerebro a buscar soluciones. Pero cuando el estrés aumenta a cierto nivel, se bloquea. Sí, es como hasta acá llegamos, no vamos a hacer nada más. Se empiezan todas las emociones a surgir. Entonces, también es saber medir ese estrés, ¿no? Como en qué momento se te está pasando y en qué momento no. Y yo creo que en términos ya de las empresas, yo siento que, digamos, los hospitales tienen que hacer campañas de salud mental y campañas de disminuir el estrés laboral. Esto cómo se hace, por ejemplo, fomentando espacios de trabajo informales, ¿sí? Que las personas puedan irse a tomar café con los compañeros, puedan hablar de sus cosas, puedan, eh, no sé, cómo compartir otros momentos, salir a almorzar, ¿sí? También es bueno que las empresas sean estrictas con los horarios, en el sentido en que si es hora de almorzar, es hora de almorzar, ¿sí? Esto pasó mucho en pandemia y es que los horarios se perdieron, o sea, la gente trabajaba hasta las 2 de la noche porque pues sí está en la casa todo el tiempo. ¿No? Entonces, claro, decir, listo, estos son sus horarios y hasta ahora sale de trabajar y se le respeta la hora de trabajo. ¿No? Y fomentar todas las pautas de autocuidado que les decía, o sea, estar como todo el tiempo recordando la importancia de cuidarse. Perfecto, de acuerdo. Bueno, y cuéntanos qué experiencias de pronto tú conoces sobre los niveles de estrés en el sector de la salud. Uno muy claro, por supuesto, creo que lo viviste en pandemia. Mm. Bueno, yo ahí les cuento que, digamos, mi papá es médico. ¿M? Entonces pude notar muy de cerca cómo fue ese estrés en pandemia. ¿No? Y pues también como nosotros empezamos a hacer las llamadas y este programa empezó a surgir en esta época, nos dimos cuenta de este caos laboral que había alrededor de sí, en general de la adaptación a la pandemia, ¿no? Del empezar a trabajar en casa. Creo que también la angustia de la gente aumentó mucho, entonces creo que todos llamamos a todos los familiares médicos que teníamos a preguntarles que si tenía tos, que me rasco aquí, que será que si estornudé me va a morir. Sí, entonces como que todo eso empezó a volverse el trabajo en la casa. Entonces se perdieron los límites, ¿sí? Se perdieron los límites completamente, se difundieron y como les decía al principio, esta adaptación a la tecnología, esta adaptación a que el celular está timbrando todo el tiempo, pues generaba que las personas dijeran como no puedo, o sea, necesito espacio, ¿no? Em, Creo que otra cosa que influyó mucho en pandemia fue las familias en la casa, ¿no? Eh, yo me imagino y tuve conocimiento, digamos, de médicas que tenían bebés pequeños y les tocaba hacer consulta virtual. Entonces, claro, atendían, el niño lloraba, el otro gritaba, que la comida, que los pañales, que mientras hacía la consulta. ¿No? Entonces, claro, obviamente es como me divido, o sea, no puedo hacer dos al tiempo. Eso pasó en muchos contextos, los profesores también entraron en un desespero, en una angustia terrible porque hacían clase y los niños atrás. ¿No? Entonces, eso creo que generó también mucho estrés en la pandemia. Y lo otro, pues, fue el desempleo, que creo que igual en el sector salud no hubo tanto desempleo, hubo muchas más áreas, porque, pues, médicos se necesitaba, ¿no? Em, pero, pues, igual el desempleo fue un factor de estrés laboral muy grande, porque, pues, al fin y al cabo el desempleo hace parte del área laboral. Em, entonces sí, yo creo que la pandemia igual dejó muchas secuelas, o sea, siento que hay personas que les ha costado mucho volver al trabajo, ¿sí? Y para los médicos también fue muy duro, porque era como, bueno, me voy al trabajo, pero eso es prácticamente la boca del lobo, ¿sí? Como
es exponerse completamente a un virus mortal que en los noticieros dice que si uno sale a recoger un domicilio hasta ahí llegó. mm, los médicos estaban enfrentando eso directamente. Entonces también era como, no sé si mi cuerpo resista, o sea, no sé si mi cuerpo tiene las capacidades de resistir al virus, al que me tengo que enfrentar todos los días y al que tengo que ir todos los días. Entonces yo creo que eso fue lo de la pandemia. Eh, hay muchas más cosas, obviamente, contextos familiares, contextos sociales, eh, que aumentan, pero en términos laborales yo diría que eso es principal. De acuerdo. Y sí, creo que finalmente todos lo vivimos y sobre todo pues en el sector salud se vivió más esa tensión por lo que nos explicas. Y bueno, Marisabel, ya para finalizar, ¿consideras desde tu experiencia o tienes de pronto, no sé, algunos comentarios con respecto a la formación académica en los médicos con respecto a ese manejo del estrés? Es decir, a ellos desde la formación se les enseña cómo prevenir o más bien empiezan como de una vez con todo el estrés y pues no tienen tiempo a afrontar ni de saber qué es el estrés, ni de saber cómo llevarlo. Yo creo que la medicina es una carrera que está tan enfocada en el otro que muchas veces se pierde el bienestar propio. ¿M? Em, Uno ve y estudiantes de medicina que consultan, a veces dicen es que no doy más, no puedo dormir, no tengo tiempo ni para comer, no tengo amigos, ¿m? No tengo parejas, y, o sea, no me da el tiempo de ir a cine. Em, y claro, porque es una carrera sumamente exigente y que requiere mucho estudio, mucho trabajo, mucho aprendizaje. Yo diría que las instituciones y las universidades deben buscar que sus estudiantes también estén bien, por lo que les decía al principio, o sea, una persona cómo puede estudiar si ni siquiera ha comido ni dormido. ¿Mm? O sea, Ujú. eso es imposible. ¿Mm? Una persona cómo va a enfrentar un examen si lleva un insomnio de 2 semanas. ¿Mm? En donde duerme 2 horas, 3 horas diarias. Y eso se ve mucho, los problemas de sueño en la facultad de medicina se ven mucho, pues no sé si en la facultad, pero sí los consultantes que me han llegado, que me han contado, compañeros que tengo en estas áreas, mm, que es como, no sé cómo está despierto ahorita, ¿no? Como enfrenta el parcial. Entonces sí creo que al ser carreras tan exigentes y que requieren tanto entrega al otro, hay que empezar siempre con el cuidado propio. Y las universidades deberían empezar a formar eso, no solo en medicina, sino en general en todos, ¿no? Como que tanto en psicología nos enseñan a nosotros a ir a terapia, ¿m? A empezar a trabajar por nosotros mismos, a, no sé, a fortalecer como los recursos, las herramientas propias. Y eso en cada una de las áreas. Entonces, lo que yo he visto es que sí, los estudiantes de medicina muchas veces están desbordados, em, pero es por falta también de pautas de autocuidado. Y creo que eso es algo que se debe enseñar y también exigir, ¿no? Como también limitar a veces, no sé, horarios. Yo sé que es complejo, pero sí como buscar un proceso de adaptación a los estudiantes. Sí, no lanzarlos desde el primer día, sino empezar a formarlos para resistir más, sí, sabemos que los médicos tienen menos horas de sueño, sí, pero también es un proceso de ir adaptando el cuerpo y la mente a estos contextos. De acuerdo, Marisabel. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones tan valiosas, por compartir con nosotras tu experiencia y esperamos comentarte cómo nos fue en este proceso de investigación. Ay, Sí, bueno, no, Marisa, gracias a ustedes. muchísimas gracias por todos tus aportes.